Soy Pedro Ramírez del periódico CR.com. Debido a las noticias de un supuesto ciberataque sufrido por el Banco de Costa Rica a manos de un grupo cibercriminal llamado Maze Team, nos dimos a la tarea de entrevistar a Esteban Jiménez. Esteban es experto en ciberseguridad y además es propietario de la empresa ATI Cyber. Esteban, buenas tardes, de verdad muy agradecidos en que nos puedas brindar esta entrevista. Y tal vez la primera pregunta que nos viene a todos como usuarios de alguna entidad financiera es: ¿qué tan real es que algo como lo que ocurrió nos ocurra en cualquier momento? Es totalmente real, es un escenario que estamos viviendo todos los meses y no es solamente en Costa Rica, o sea, tenemos esto sucediendo en todos los lugares del mundo y acá pues la única diferencia es que recién vamos entrando a una ola de transformación digital, pero los países ya más desarrollados, este tipo de fraude o este tipo de ataques a sus infraestructuras financieras es, por decirlo así, como el pan de cada día, ¿verdad? Ya tienen infraestructuras mucho más robustas, comprenden que esto es algo que sucede, así como tenemos criminalidad normal en muchos aspectos de nuestra sociedad, pues esto es un aspecto que es cibercriminalidad a través del Internet. Entonces, pues es algo que va a seguir sucediendo y es un tema que va de la mano con las aspiraciones de un país que quiere migrar hacia una economía digital. Claro, no hace tanto tiempo había visto un reportaje de una fotografía que había publicado Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, cuando habían llegado a una cantidad de usuarios en Instagram. Y la fotografía se hizo famosa porque en la fotografía se ve que su micrófono y su cámara de la computadora personal de él están tapados con tape. Esto nos da cuenta de alguien con los recursos y el tamaño que es Facebook y el dueño de Facebook, tomando medidas extremas. Deberíamos tener ese tipo de cuidados a la hora de actuar como cibernautas. Sí, tampoco hay que caer en un tema de paranoia, ¿verdad? Y tampoco tenemos que entender tampoco tenemos que pensar que todos los días alguien va a estar tratando de atacarnos. Así como no todos los días uno está expuesto a un asalto en la vía pública, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros tomemos precauciones y una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es ¿cuál es el valor de la información que yo tengo, la que yo poseo, la que yo administro? ¿Y qué pasaría si esa información se pierde en algún momento, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto hacia mí, hacia mi familia, hacia mis familiares, hacia mis empleados o hacia mis compañeros de trabajo? ¿Cuál es el impacto y el tipo de información que yo produzco y qué pasa si se pierde o qué pasa si cae en las manos equivocadas? A partir de ese razonamiento es que tenemos que empezar a tratar de entender qué oportunidades tenemos para mejorar nuestra infraestructura de seguridad. Algunos dirán, bueno, yo soy solo una persona que vive sola, pues tengo mi trabajo, pero lo más que hago es ir, volver, revisar Facebook, etcétera. Bien, no hay ningún problema. En este sentido, las medidas de seguridad lo único que varían es en la intensidad o en la complejidad que tiene que implementarse. Pero seguridad es horizontal, ¿verdad? No es lo mismo, pues, proteger un escenario de estos a proteger un escenario donde contamos o topamos un cliente que es un gran cliente corporativo, un miembro de junta directiva de una gran corporación o es un empleado de gobierno o un político, etcétera, cuya exposición es mayor. A esto le llamamos la huella digital o el digital fingerprint. Es lo que caracteriza la estrategia que vamos a aplicar para defender nuestra información, basados en cuánta información efectivamente nosotros estamos poniendo en medios electrónicos y el valor de esa información que creamos, ¿verdad? Claro. Ahora, tratemos de explicar qué fue lo que ocurrió en Costa Rica, específicamente con el Banco de Costa Rica y cómo afecta eso, digamos, a la gente común. Bueno, lo que sucedió en Costa Rica es algo que ya nosotros veníamos previendo hace años. Veíamos un incremento muy grande en la cantidad de ataques a nuestra infraestructura tecnológica. Hemos venido viendo un incremento no solamente en la cantidad, sino en la sofisticación de los ataques que se implementan a nivel nacional. Y claramente el sector financiero es un sector muy apetecido porque cuenta con los recursos y cuenta con del despliegue de sistemas necesario para convertirse en un blanco de prioridad.
Entonces, hemos visto una escalada en Costa Rica. Yo creo que todos somos testigos de la cantidad de estafas que han venido ocurriendo en el país. Hemos visto el famoso call center de la Reforma, ¿verdad? Teniendo herramientas que con muy poca información de los usuarios logran hacer grandes estafas. Y lo que vemos en este momento es, para que todos lo entiendan, no es algo realmente dirigido al Banco de Costa Rica. Es simple y sencillamente una situación en la cual una organización cibercriminal, así como existen organizaciones criminales responsables de distribuir drogas alrededor del mundo, tenemos organizaciones cibercriminales robustas destinadas a ataque de sistemas en latitud, de todas las latitudes. En este caso lo que nosotros vemos es que este grupo pues tiene una gran cantidad de lo que ellos llaman clientes y los encuentran porque están constantemente realizando búsquedas, escaneos a nivel de la internet, y lo que en este caso sucede es, lamentablemente, dentro de estos ejercicios de reconocimiento encuentran un sistema que contiene información del Banco de Costa Rica o de clientes del Banco de Costa Rica, mayoritariamente, ¿verdad? Porque al menos en este periodo hemos visto, pues obviamente, información de otros clientes bancarios, de otras entidades, pero es mayoritariamente del Banco de Costa Rica. Entonces, al ellos encontrar esta gran cantidad de información relacionada a una sola entidad bancaria, ellos hacen la atribución de un ataque hacia el Banco de Costa Rica. Lo que tal vez estamos tratando de entender aquí también es que esto viene desde el mes de abril, no es algo nuevo. Incluso antes del mes de abril el grupo Maze ya venía realizando ejercicios y operaciones en estas latitudes, cuando el año pasado tal vez estuvo más enfocado en empresas estadounidenses. Vimos que ellos pues tuvieron un ataque importante hacia el gigante de TI que se llama Cognizant, y también en otras industrias. Acá empezamos con un movimiento de la comunidad de inteligencia internacional alertando sobre posteos y sobre información que estaba siendo liberada en la red oscura respecto a el nombre Banco de Costa Rica. Esto nos empezó a llegar a inicios de abril y nuestros aliados internacionales nos recomendaron indicarle al Banco de Costa Rica que esta información existía y que era de alta importancia. En ese sentido, pues se hizo el proceso normal de tratar de contactar al Banco de Costa Rica, y ellos pues iniciaron algún protocolo interno que ellos sigan. Y esto, lo que sucede es que al pasar un tiempo determinado, donde podemos inferir que este grupo trató por ellos mismos de contactar al Banco de Costa Rica y realizar algún tipo de extorsión, al cabo de cierto tiempo, lo que hacen es, en lugar de continuar realizando su operación en la red oscura, lanzan un portal web con una IP pública donde cualquier persona en el mundo puede ingresar, y comienzan a hacer un proceso que nosotros llamamos o conocemos como shaming, que es un proceso de humillación a la organización que ellos pusieron como blanco. Esto a raíz de que pues, es muy probable que el banco se haya negado a sus exigencias, pues el proceso siguiente es un proceso de humillación, ¿verdad? Tal vez detengámonos ahí un momentito. Como sabes, consultamos al Banco de Costa Rica acerca de esto y les pedimos a ellos que nos aclararan, y les preguntamos si ellos habían sufrido el mayor ciberataque a nivel nacional que conocemos en la historia, y la respuesta de ellos es que es el ataque más mediático, ¿verdad? Como minimizando en realidad el evento, y más bien dándole, por otro lado, el peso a la información que los medios han divulgado. ¿Te parece que esto sea cierto, o de verdad fue algo realmente grave el poder exponer según los datos que hemos visto, unas 900,000 tarjetas de usuarios en Costa Rica? Bueno, yo no sé si, digamos, yo tengo 12 años de trabajar en ciberdefensa. He trabajado con empresas muy grandes de la talla de Bank of America, específicamente en fraude electrónico. Trabajé con Intel Security también en la seguridad de Intel corporativa, y también con la división de ciberseguridad de IBM durante mucho tiempo. Y también he asesorado acá mismo órganos de gobierno y he estado muy pendiente de todo, desde la estrategia nacional hasta la oferta académica. Y en mi memoria de unos 12 años nunca yo tenido un registro, y no sé si existe un registro sobre una filtración de esta magnitud en ninguna entidad bancaria del país. Estamos hablando filtraciones
a raíz de un ciberataque, ¿verdad? Ya filtraciones por temas de fraude clásico, por un tema de corrupción interna o algo, ya eso pues, es una cosa diferente, pero a nivel de ciberataque, este es el primer ciberataque que nosotros reconocemos y que no lo reconocemos nosotros realmente, lo reconoce la Superintendencia de Entidades Financieras y a esta magnitud pues claramente va a generar una respuesta de los medios. Pero nuevamente, esto no es algo nuevo, no es algo que el país debería de interpretar como algo que pasó solo en Costa Rica, es algo que pasa en todo el mundo. O sea, la OMS en este año indica que la cantidad de ataques o ciberataques se va a multiplicar por 5 con respecto al año anterior, y solo la cantidad de fraudes electrónicos que hemos registrado a nivel mundial ya supera por 3 veces la que revisamos o analizamos en todo el año anterior. Entonces, esto a raíz del COVID, a raíz de que la gente por alguna u otra razón está más en un lugar físico, digamos, en su casa. A raíz del COVID, claro, el COVID ha venido a despertar una oleada sin precedentes, no solamente de personas conectadas al Internet, sino también de ataques extremadamente sofisticados. Así como nosotros tenemos ahora un poco más de tiempo para sentarnos en nuestra casa y aprender a hacer pan y leernos un libro, etcétera, pues estas organizaciones tienen no solamente más mercado, porque tenemos una cantidad gigantesca de personas conectadas al Internet haciendo transacciones, sino que pues tienen más tiempo para pulir sus herramientas, para pulir sus técnicas y enfocarse más en blancos de prioridad. Ok, ahora, la publicación de estos datos, ¿cuándo se dio? ¿En qué fecha? Bueno, la publicación la tenemos registrada por ahí del 30 de abril, pero nosotros tenemos registros del portal en la red oscura que datan incluso del 12 de abril y más para atrás, ¿verdad? El anuncio oficial de los aliados se da alrededor del 21 o 22 de abril y la salida del portal a la red superficial se da alrededor del 26 de abril. Ok, ¿y qué información está ahí? O sea, si hubiese información mía, por ejemplo, ¿qué información está accesible en esta web? Bueno, vamos a ver, ellos han hecho diferentes lanzamientos o han hecho diferentes manifestaciones. La primera era una manifestación donde incluían un listado de tarjetas, contábamos con el número parcialmente revelado, más la fecha de vencimiento y el código de seguridad de 3 dígitos o 4 dígitos, dependiendo del tipo de tarjeta que era, porque también teníamos American Express y otras, ¿verdad? Sí. En esa oportunidad se liberaron alrededor de 250 números de tarjeta, más o menos. Y luego tenemos una segunda filtración el día 5 de mayo. El 5 de mayo se libera información no de los tarjetavientes, sino una gran cantidad de información al respecto de la red interna de los dispositivos del Banco de Costa Rica, dispositivos afines al Banco de Costa Rica, donde podemos ver nombres de servidores, podemos ver detalles del data center y otros detalles que se utilizan usualmente a lo interno de los departamentos de infraestructura tecnológica. Esa información es lo que estás diciendo que es usado para humillar a la organización. Es decir, no es información que de alguna u otra manera a mucha gente le interese. No es información que a mucha gente le interese porque no comprende en general la importancia, ¿verdad? Pero este proceso, al deliberar estos datos, lo que les está diciendo es enviando un mensaje diciendo, nosotros estuvimos en su casa, ¿verdad? Como que yo me meta a la casa de alguna persona y haga un dibujo de cómo se ven sus paredes y sus sillas y del perro, etcétera. Eso fue lo que ellos básicamente hicieron, ¿verdad? Dijeron, nosotros estuvimos en su casa y aquí está la prueba. Eso fue lo que pasó el 5 de mayo. Sí, adelante. Este último evento lo que libera ya es respondiendo a una amenaza previa básicamente pues porque el banco inició también una campaña de mentir y de tratar de encarar, digamos, la situación. Lo que ellos dicen, bueno, es, ok, nosotros estamos haciendo toda esta liberación, el banco no ha realizado los pronunciamientos como nosotros queríamos, entonces vamos a liberar más información y esta liberación de información se da allá finalmente el 24
de mayo y se confirma una filtración masiva de datos donde podemos ver desde números de tarjeta hasta nombres de los tarjetavientes y muchos otros detalles distribuidos en al menos 36 columnas y más de, en este momento, 12 millones de registros, porque la primera liberación fueron 6, alrededor de 6 millones de registros, y la segunda viene con 6 millones más, y ahí van, ¿verdad? O sea, nos hace pensar que tienen muchísima más información de que obviamente la han revelado, y así los estudios igualmente siempre dicen, estos grupos de cibercriminales lo que liberan, y a través del proceso de humillación, es entre el 10 y el 30% de los datos que realmente filtraron. Lo demás lo utilizan a ellos al interno y lo venden, lo revenden y deben generar algún tipo de rédito porque esto es un negocio, es una industria. Así ellos les toman un esfuerzo pues, de unos 6, 7 meses que representa un costo y ese costo deben recuperarlo a través de la venta de lo que sea información que hayan filtrado la organización. Puede ser por esto que el Banco de Costa Rica indica que la mayoría de datos corresponden a tarjetas que están vencidas o que ya fueron cambiadas. O sea, puede ser que ellos deliberadamente liberan información que saben que no va a ser útil. Bueno, yo no diría que esa información no es útil. Como te digo, desde el call center de la Reforma, con muchísima menos información logran hacer estafas bastante potentes. También el tema de que una tarjeta sea del 2017-2018 no tiene relevancia, ¿verdad? Siempre y cuando esté activa, la tarjeta puede funcionar para fraudes. Tampoco se necesitan los códigos de seguridad para ejercer fraude, incluso la técnica específica que se llama tarjeta no presente o card not present, que es como se llama a nivel de la profesión y en los foros internacionales. Todo, la técnica de card not present necesita ciertos datos, pero no necesita toda la información realmente de la víctima. O sea, qué bien si los que realizaron la filtración obtienen toda la información, pero si no la obtienen también pueden hacer muchísimas otras cosas. De hecho, una técnica muy, muy común es que al menos teniendo el número de tarjeta y la fecha de vencimiento, ellos generen, el nombre y el número de tarjeta, ellos generen una campaña de ingeniería social contra los usuarios para obtener el último dato, que es el código de seguridad, y así obtener la información, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que a mí me podrían, por ejemplo, empezar a llegar correos electrónicos pidiéndome información adicional, pero haciéndome ver que que quien me lo envía es alguien confiable porque ya sabe de mí esto y esto y esto. Claro, nosotros lo hemos visto, no es algo, digamos, que sea un misterio, lo hemos visto aquí mismo sucediendo en el país. Nada, simplemente nos llaman haciéndose pasar por un empleado del banco que tiene suficiente información. Pues, claramente en esta base de datos tengo información de sobra para poder ganar confianza con un usuario y básicamente a través de la conversación voy obteniendo los datos que me hacen falta, ¿verdad? Y eso es muy, muy común. Básicamente es una de las herramientas más comunes que nosotros vemos. El 75% de los ataques se basan en phishing o correo malicioso y son ataques verdaderamente potentes. No necesitan toda la información de ninguna manera, tampoco necesitan la información de la banda magnética ni el chip, porque eso es parte de completamente otro tipo de fraude, que es el fraude con los skimmers, ¿verdad? O los clonados de tarjeta física, pero como no estamos hablando de tarjetas físicas, aquí solo juega la información. Y la información que se tiene en este archivo, pues, es bastante y claramente representa un gran riesgo, ¿verdad? Para tenerlo claro, digamos que yo soy cliente del banco. Yo tenía una tarjeta que no tenía chip, ¿verdad? Y el banco me pidió que cambiara la tarjeta. Esa tarjeta anterior, que claramente el plástico ya no existe, pero el número sí existe, podría estar activa y podría ser usada para un fraude. Cuando yo cambio mi tarjeta, digamos, yo voy al banco, básicamente todas las entidades bancarias, yo lo he hecho también, vas al banco y lo que ellos hacen es que te dan un nuevo plástico con un chip, pero el número de tarjeta es el mismo. Entonces no tiene diferencia, ¿verdad? Yo lo que obtengo es una tarjeta con un chip para poder defenderme de un tipo específico de fraude, que es el fraude con la tarjeta presencial. O sea, estar en un lugar con la tarjeta. También para defenderme de la clonación de tarjetas, en ese sentido, la clonación física a través de skimmers, ese es otro tipo de fraude. Acá lo que estamos es hablando de el fraude a través de tarjeta no presente, y ese tipo de ciberfraude es el que no necesita nada de esos dispositivos de seguridad para poderse materializar,
y lo único que necesita es o un usuario descuidado o un sistema específico para poder ingresar datos sin que medie el código de seguridad o nada de esto. De hecho, pues vos puedes entrar a cientos de sitios web donde puedes comprar tarjetas de regalo que no te piden nada de código de seguridad. El mismo Amazon en muchas oportunidades no pide el código de seguridad ya. Tenemos transacciones TBV-less que no ocupan el código de seguridad. Son un montón de tipos de fraude que no requieren de esa información. Por eso es que nosotros, y no solo nosotros, sino la comunidad de expertos a nivel internacional, cuando se da una fuga de estas, lo primero que se tiene que hacer es tratar de que la gente valore la situación y considere realizar el cambio de plástico. Pero el cambio de plástico supondría el cambio de número también, o sea, no solo cambiar el plástico por cambiarlo. Sí, son dos diferentes, ¿verdad? Una es cuando yo voy y le pido al banco que me dé una tarjeta nueva con un chip. Eso no cambia el plástico, o sea, no cambia el número. Pero cuando yo voy a efectivamente solicitar un cambio de plástico, entonces ellos me generan un plástico completamente nuevo, con un número de tarjeta completamente nueva, recién emitido, y ya con eso yo me salvo de una vulneración en este tipo de escenarios, ¿verdad? Antes de entrar a eso, a los consejos que podemos darle a la gente, nada más un detalle. Si estamos hablando, es que llama la atención que el banco sigue negando una y otra vez que sus sistemas fueron vulnerados. Y la respuesta que nos envían a nosotros por escrito, lo que nos dicen es que está en investigación y que seguirá en investigación, que fueron puestas las denuncias a nivel nacional, a nivel internacional y que ellos están en ese proceso, pero no aceptan ni corroboran haber sido vulnerados. Pero entiendo que cuando hablas de 12 millones de registros, quiere decir que, por ejemplo, una tarjeta a nombre mío podría estar varias veces repetida en esa base de datos. Y eso me hace pensar que tal vez lo que se obtuvo fue información, por ejemplo, de un datáfono o de un cajero electrónico, que donde queda el registro cuando yo hago alguna transacción. ¿Puede ser esto lo que está ocurriendo y por eso es que el banco se niega a decir que sus sistemas fueron vulnerados? ¿O qué será lo que realmente ocurrió? Bueno, el banco está ejecutando sus procesos internos, los cuales pues obviamente desconocemos, no sabemos qué protocolo ellos están siguiendo y pues me parece que la reacción del banco es muy natural. No tampoco hay que culpar al banco, ¿verdad? Ni las personas que trabajan ahí. Yo de hecho tengo colegas que trabajan en el Banco de Costa Rica y lo que más podemos hacer es entender que esto es una situación nueva, de la cual ni el Banco de Costa Rica ni yo creo ninguna otra entidad bancaria pública, nacional o financiera está preparada, ¿verdad? No tenemos aquí realmente una madurez con protocolos exactos o bien diseñados para responder a fugas masivas de información. Una cosa es una fuga de información que sucede todos los días y otra es una fuga masiva de datos, lo cual conlleva metodologías muy específicas y conlleva protocolos de acción muy específicos que no solamente involucran al banco, sino que involucran una red de actores, involucran a la fiscalía, involucran al gobierno, involucran a empresas privadas y es toda una red que debe activarse en estas situaciones, lo cual claramente en Costa Rica no tenemos, es algo en lo que hay que trabajar y esta es una primera vez, es muy natural que pues ante un escenario de esos, el banco en principio lo que haya querido era pues proteger a su clientela y tratar de calmar un poco las aguas y no generar pánico, pero conforme se iba desarrollando la historia, era muy evidente que las personas estaban en un riesgo importante. De ahí que la comunidad de investigación nacional e internacional se dedica a liberar comunicados de prensa, a generar educación, a liberar algunos aplicativos para apoyar a las personas y mientras tanto el banco pues se va adaptando. También tenemos que entender que es una organización muy grande, no puede hacer cambios y movimientos rápidos de un día para otro y pues les toma un tiempo o llegar a darse cuenta la magnitud de lo que está sucediendo, pero estas cosas suceden muy muy rápido, ¿verdad? La afectación a través de ataques de este estilo es un tema que toma a una organización completamente por sorpresa y los obliga a correr y en ese correr pues se cometen muchos errores, muchos de comunicación, tener a la prensa encima, tenés a muchas personas encima y tenés a tus clientes encima, ¿verdad? Entonces, pues es complicado manejar una situación, especialmente si no estás preparado para algo así. Ok, finalmente, ¿qué consejos deben seguir las personas para asegurarse, uno, si están o no están dentro de esta base de datos y si descubren que están,
¿Qué medidas deben tomar? Bueno, miren, nosotros también anticipando un tema de ver que las personas pues claramente corrían un peligro en la disciplina de la ciberseguridad y la ciberdefensa, eh, uno pone al usuario en prioridad, ¿verdad? Uno llega y ejecuta acciones para apoyar a la organización, pero en un tema de crisis, el usuario es el que debe ponerse siempre en prioridad. Mi empresa, AtiCyber, puso a disposición del público una herramienta que se encuentra en nuestro portal inteligencia.aticyber.com. Lo pueden encontrar a través de mi Facebook en Esteban Jiménez Ciberseguridad o en mi página web estebanjiménez.com, donde el link los lleva a una herramienta que desarrollamos en conjunto con nuestros abogados, con expertos en protección de datos, con expertos en el área de desarrollo de software seguro, y lo que hace es indicar, no solamente educar a la persona, porque viene una primer parte donde les explica qué es una filtración de información, cómo reaccionar, cuáles son los canales habilitados que el banco tiene para los clientes, y luego una aceptación de términos y condiciones que lo que le indica es, mire, nosotros podemos ayudarle a usted a saber si su información podría estar en riesgo al insertar únicamente los primeros seis dígitos de su tarjeta, que representan el identificador único de su banco, que se llama el PIN number, y los últimos cuatro de la numeración. De esta manera, la persona no tiene que poner toda su información, nosotros no almacenamos de ninguna manera datos del cliente, y logramos tener una probabilidad bastante alta de identificar dentro del archivo, que tiene más de 12 millones de registros, una lista, un subgrupo de coincidencias, y luego la recomendación es, mire, encontramos unos números, digamos, encontramos una numeración que coincide con lo que usted está buscando, por lo tanto, le recomendamos que se ponga en contacto con su entidad bancaria para que le expliquen cuáles son efectivamente, ahora sí, los mecanismos de seguridad que puede tomar y considere pues hacer el cambio de plástico. Esto es completamente normal en todo el mundo. Lo vimos en el mes de marzo con la filtración masiva de datos, casi 100 millones de registros del Banco Internacional Capital One, que están en los Estados Unidos, donde ese es específicamente el proceso que se lleva. Se libera una herramienta o se libera un proceso que involucra a los clientes, donde los clientes se pueden informar sobre qué hacer y saber si su información está en riesgo, y de estar en riesgo, entonces se toman ciertas acciones. También el banco, pues, libera sus seguros antifraude y también le permite a las personas realizar el cambio del plástico sin costo, lo cual, pues, todos entendemos que es algo responsable de hacer en vista de que esto no surgió a partir de una irresponsabilidad de un cliente, ¿verdad? Claramente existe una investigación la cual irá a determinar quién fue el responsable o dónde existía esa información y por qué se fugó de esta manera masiva, pero lo que sabemos de seguro es que el cliente no tiene la culpa. Entonces, ellos pues ponen a disposición que el cliente pueda hacer el cambio de plástico. Tenemos otras opciones que me parece importante también incluir, dentro de las cuales pues podemos poner un límite también en los próximos 3 meses, que nosotros le llamamos el periodo de alta alerta, poner un límite en el monto de transferencias internacionales que se puedan hacer con mi tarjeta de débito o mi cuenta. También podemos utilizar firma digital o un token para ingresar a la entidad, a la sucursal bancaria, y de esa manera también protegernos sobre potenciales intentos de estafa telefónica. También podemos nosotros solicitar a la institución un sistema de notificaciones en tiempo real. Muchos bancos dan la opción de que nosotros sepamos si en ese momento nos están realizando algún débito y poderlo capturar a tiempo para llamar al banco y pues si tenemos suerte poderlo o bloquear o poder hacer que el banco tome una acción mucho más rápida antes de que el dinero efectivamente salga de la cuenta. Claro. Y por último, pues recomendamos también a la gente utilizar herramientas de software de seguridad en sus equipos. No es tan caro, o sea, estamos hablando de una licencia normal, podría salirle a alguien unos $35 para cubrir hasta 5 dispositivos. Hay bancos que también ofrecen la opción de cuenta virtual. La cuenta virtual es, yo genero desde mi sucursal electrónica un número de tarjeta que es temporal únicamente para utilizarlo en una compra electrónica. Entonces yo llego y en el carrito de compras, en lugar de utilizar mi tarjeta, mi numeración de tarjeta, lo que hago es generar un número virtual, un número temporal que está vinculado a mi cuenta de una forma, de una forma temporal o efímera,
y una vez que finaliza la compra, ya ese número se desecha, o sea, se destruye. Entonces, si alguien fuera a filtrar esa información, ese número ya no sirve, ¿verdad? Claro, En cuestión es de segundos, como un token, pero de la tarjeta virtual, un digamos. token para realizar compras Ujú, en línea. Entonces, ujú. de acá en Costa Rica yo no tengo conocimiento si alguien lo incluye, pero nosotros hemos trabajado con varias instituciones a nivel internacional que tienen este mecanismo y a mí me parece fantástico que puedan generar números de tarjeta únicamente para compras en línea que sean efímeros, ¿verdad? Al final no se puede y de hecho este número de tarjeta funciona de la manera en que yo hago la compra a través del sitio web y en esa sesión solo funciona en esa sesión y solo funciona para ese proveedor. Si alguien toma ese sitio, ese número de tarjeta y lo intercepta y trata de ubicarlo en otro sistema web, no funciona. Entonces, yo pues insto a las instituciones de este país a no solo educarse más sobre cómo funciona el fraude electrónico moderno, especialmente a las instituciones financieras que emiten tarjetas, sino también a actualizarse sobre los nuevos mecanismos para proteger a sus clientes que existen en línea, pues ya la tarjeta física realmente es algo obsoleto, ya la tarjeta física ya está de salida y pues vemos en Costa Rica un banco que ha dado el paso hacia adelante, Promérica ha dado el paso hacia adelante de ahora permitirle a la gente tener pagos a través de su smartphone, lo cual es completamente normal, es a lo que vamos, es el futuro y pues vienen nuevas amenazas con ese tipo de pagos, pero es el futuro y a eso es lo que hay que irnos adaptando. Eh, Creo que tal vez una de las mayores enseñanzas de esto que ha ocurrido es tomar conciencia, todos, ¿verdad? Entidades financieras, usuarios y en general ustedes que trabajan en ciberseguridad, del hecho de que estamos expuestos a esto y que las medidas que acabas de mencionar son medidas que podríamos tomar siendo o no siendo clientes del banco. Es decir, son medidas que son sanas para poder cuidar nuestros datos y cuidar obviamente nuestros recursos económicos. Y no sé si tienes algún mensaje final con respecto a esto. Sí, claro, son, como te digo, son medidas completamente sanas. Yo creo que nuevamente esto no tenemos que tomarlo desde un punto de vista a la defensiva, ni mucho menos. No es un tema para, y menos empezar a pelear entre nosotros acá en el país, porque la amenaza no viene de Costa Rica. La amenaza es una amenaza externa que va a continuar, es una amenaza que existe, es una amenaza real y que pues de hecho esta operación que realizó Mace hizo retumbos en muchos otros grupos alrededor del mundo que eventualmente van a tratar de ver qué sacan de este país. Entonces, es un momento para reflexionar en muchos sentidos, no solamente desde el punto de vista de lo que estamos viviendo como sociedad con la pandemia, de muchas cosas que están cambiando hacia lo que llamamos este nuevo normal, ¿verdad? Sino también hacer una evaluación de cómo nosotros estamos comportándonos a la hora de enfrentar este tipo de frustraciones, ¿verdad? ¿Qué cosas estamos realizando nosotros al uso de los sistemas informáticos que estamos cometiendo errores porque no nos estamos educando, porque no nos estamos culturizando, lo que nosotros conocemos como la digitalización cultural, no la estamos llevando de una manera muy responsable. Costa Rica es uno de los países que se perfila para ser uno de los mejores países de la región y el país potencialmente más tecnológico de todos, pero no podemos llegar a eso si no tenemos una educación adecuada realizada a través de, pues, incluso desde el mismo sistema de educación pública que nos permita, número uno, entender cuáles son las amenazas que tenemos ahora materializándose en el ciberespacio y segundo, cómo responder de forma adecuada a esas amenazas, que claramente la frustración y la frustración y el caos no es la respuesta. Lo mejor es entender lo que está pasando, realizar una estrategia al respecto y lo más importante de todo, que es potencialmente algo que Costa Rica necesita, yo creo que en todos los aspectos, es la coordinación entre instituciones. Tienen que hablarse entre instituciones. Si las instituciones no se comunican, esto va a ser cada día peor porque isolarse o ponerse en un silo en Internet es la estrategia que más va a tener un impacto negativo de todo lo que nosotros pensemos hacer. Meternos en una cajita es lo peor que hacemos, ¿verdad? Internet no olvida, nada podemos esconder del Internet. Internet existe en todo lado y no existe tal cosa como refugiarnos
en un silo para protección. Esto no es así. Más bien lo que estamos haciendo es quedándonos fuera de un ecosistema de colaboración que al final no va a podernos proteger contra este tipo de ataques. Nosotros reconocemos que pues luchar en contra de estas tecnologías tan sofisticadas no es sencillo, o sea, nosotros lo hacemos todos los días. AtiCyber es la primera empresa de ciberdefensa de la región, pero tenemos un conocimiento muy, muy profundo de años de todo nuestro personal, de nuestros aliados internacionales, de cómo funciona esto, pero aún así todos los días encontramos nuevas amenazas, ¿verdad? Las decisiones que vamos a tomar en medio de un ataque cibernético de este estilo, de esta magnitud, tienen implicaciones profundísimas en nuestras instituciones financieras, en nuestra política, en la reputación del país, especialmente ahora que estamos tratando de recuperar turismo, de que estamos tratando de llamar a la gente a la calma y de vuelta. Este tipo de cosas pueden ocasionar muchísimos problemas. Entonces, al final, todo es un tema de colaboración, es un tema de conocimiento, es un tema de disciplina, porque al final el poder está en la disciplina, y vemos que por ejemplo, este tipo de grupos son muy disciplinados en las cosas que hacen, y nosotros tenemos que superar ese nivel de disciplina como sociedad y como instituciones que pretendemos entrar a una transformación digital total. Eso es muy importante tenerlo, y pues que la gente esté al tanto de la información que existe allá afuera, que investigue y que claramente se dirija a las entidades oficiales para poder recibir información adicional sobre qué hacer en este tipo de casos. Muchísimas gracias, Esteban, por la importancia del tema. Esperamos poder seguir hablando con ustedes acerca de ciberseguridad, y de verdad ha sido un gusto. Buenas tardes. Igualmente para ustedes, buenas tardes, que la pasen muy bien. Así concluimos esta entrevista acerca de ciberseguridad con Esteban Jiménez. Les pedimos seguir las recomendaciones del experto y además estar atentos a nuevas entrevistas.